Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La diferencia principal entre los dos movimientos más poderosos de hace medio siglo y su versión actual es que durante la época en la que alcanzaron sus grandes victorias, estos movimientos estaban basados y se guiaban por lo que Francis Fox Piven llamó elocuentemente la gente del común. Tenían una teoría sobre el poder. El poder provenía de su propia habilidad de perturbar de forma masiva y sostenida el orden existente. Como documenta Theda Skopol en Diminished Democracy, From Membership to Management in American Civic Life, es decir, democracia disminuida de la membresía al manejo corporativo en la vida cívica de América. Hoy en día los intentos por crear movimientos están liderados por personal profesional, muy calificado, que depende de una teoría de poder descendente basada en las élites, la cual trata a las masas como espectadores y no como participantes de su propia liberación. Cita: a nivel nacional se han creado multitudes de nuevos grupos de cabildeo que buscan hablar por e influenciar masas de ciudadanos, cuyos debates entre voceros profesionales son amplificados por los medios. La National Abortion Rights Action League, la Liga Nacional de Acción por los Derechos Abortivos, debate con el National Right to Life Committee, Comité Nacional por el Derecho a la Vida. La Concord Coalition, Coalición de Concordia, se enfrenta a la American Association for Retired Persons, Asociación Americana de Personas Retiradas. Y el Environmental Defense Fund, Fondo para la Defensa Ambiental, se opone a grupos empresariales. Los estadounidenses del común asisten a esos debates de vez en cuando, con diversión o desconcierto. Posteriormente, los encuestadores llaman a la hora de la cena para cosechar fragmentos de la opinión de todos. Se cierra la cita. Como ilustran los casos del libro, todos del nuevo milenio, el factor principal que determina si los esfuerzos organizativos crecen orgánicamente hasta convertirse en movimientos locales y nacionales capaces de producir cambios significativos es dónde y en quién radica la capacidad de efectuar el cambio. No se trata solamente de si la gente del común, que recibe a menudo el nombre de las bases, está involucrada, sino cómo, por qué y dónde participa. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Estamos ya en la segunda parte de la lectura de este importantísimo e interesantísimo texto de Jane McAlevey, y aquí quiero ofrecer una disculpa tanto a ustedes como a la autora del libro, porque en la emisión anterior pues sufrí varios lapsus durante la lectura del texto y al momento de nombrar a la autora, que se llama Jane McAlevey, y que bueno, por un lapsus que me dio al momento de nombrarla, la mencionaba como James McAvely. Entonces, bueno, hecha la aclaración, pues continuamos con este libro que se titula No Shortcuts o Sin Atajos, y que nos habla desde la experiencia de la propia Jane de cómo el movimiento sindicalista pues ha sido despreciado, o más que despreciado, pasado por alto por los académicos que se dedican a estudiar los movimientos sociales. Y esto es algo que no solamente pasa, lo decíamos en el programa anterior, en los Estados Unidos, también pasa muy seguido en México. Cuando se hacen todas estas grandes recopilaciones de los movimientos sociales en América Latina, o los movimientos sociales en México durante el siglo XX, o durante la última mitad del siglo XX, o el inicio del siglo XXI, los movimientos de trabajadoras y trabajadores sindicalizados generalmente son tomados como casos aparte. Como menciona Jane en su texto, y lo terminábamos de leer en el programa anterior, es como si fueran dos especies distintas, un ave y pues un mamífero de tierra, ¿no? Entonces, creo que es momento de empezar a llamar la atención de los académicos sobre que estas diferencias realmente no existen. El movimiento social está formado por individuos, por ciudadanos, por personas que fundamentalmente trabajan para ganarse la vida. Entonces, estos movimientos sociales de gran envergadura a nivel nacional e internacional, que pueden ser de entrada grupos de interés, es decir, quienes están luchando en contra de la violencia contra las mujeres, quienes están luchando a favor del aborto, quienes están luchando por
la recuperación de nuestros desaparecidos, la libertad de presos políticos. Finalmente, las masas, las bases que mueven a todos estos grandes movimientos son trabajadoras y trabajadores de distintos gremios, algunos organizados en sindicatos, otros no, pero definitivamente todos formamos parte de esa clase trabajadora. Y viene a cuento esto también por las marchas que se han hecho en estos últimos días, estas marchas de un sector de la población que dice defender al INE y dice defender la democracia y el INE no se toca, que lógicamente son grupos de interés en una primera vista de este tipo de organizaciones, pero que obedecen a otro tipo de intereses. Movimientos sociales, bueno, en tanto forman parte de la sociedad y en tanto se movilizan, se les puede considerar movimientos sociales. Pero nuevamente se le da más atención a ese tipo de movimientos estructurados a partir de un interés particular que aquellos movimientos que están estructurados desde la necesidad fundamental de una vida digna, que se logra a través del trabajo cuando pues, no se tienen los medios de producción. Y ese es el caso de la clase trabajadora. Por eso nos parece muy importante este texto. En el programa anterior, el texto de Maccalevi nos estaba guiando por estas diferenciaciones que hacen los académicos y también por estos tres momentos que para ella son fundamentales para identificar el grado de estructuración de la organización y su nivel de alcance. El cabildeo, que es esto de lo que hablábamos en la parte inicial de este texto y con lo que culminamos la semana pasada, que tiene que ver con profesionales que se dedican a tratar temas muy específicos, de interés muy específico, y lo hacen en el marco de la legislación. Lo hacen en el marco de la Constitución, en el marco de la ley del gremio del ramo y sus reglamentaciones secundarias. Hay un segundo momento que es la movilización y que tiene que ver con el salir a las calles, el expresarse, el hacer una gran manifestación, y la parte más avanzada para Jane Maccalevi, que tiene que ver con la organización, es decir, un movimiento estructurado en donde los participantes no solamente son espectadores de lo que ocurre, no solamente, como ella dice, son las bases o los trabajadores, las trabajadoras, las masas, sino que se trata de militantes reales de un movimiento que están convencidos de sus alcances y que tienen la capacidad de organizar, de diseñar y de ejecutar una serie de actividades orientadas a un plan estratégico. Entonces vamos a continuar con este texto de Jane Maccalevi titulado No Shortcuts o Sin Atajos. Cabildeo, movilización y organización. Es aquí donde radica la mayor diferencia entre las tres estrategias discutidas en este libro. El cabildeo no involucra a gente del común, no realmente. La batalla es librada por abogados, investigadores, encuestadores y empresas de comunicaciones. Aunque esta estrategia es efectiva para obligar a productores de autos a instalar cinturones de seguridad o hacer desaparecer juguetes con partes con las que los niños pueden asfixiarse, limita cualquier desafío real al poder de la élite. Es decir, el cabildeo es, como decía yo hace unos momentos, una estrategia dedicada a un fin específico dentro de un tema, no a una generalidad ni a una serie de eventos pues constitutivos de una movilización social. No hay, y aquí lo repito, lo que dice el texto, no hay un desafío real al poder de la élite. Son componendas, son acuerdos que se pueden lograr, pero no se pone en duda o no se desafía la capacidad del poder de las élites. El cabildeo no utiliza la única ventaja concreta que tiene la gente común sobre las élites, los números. Recordemos, la clase trabajadora tiene su poder en el número de personas que se movilizan. Bien sea en las huelgas laborales, en las urnas o en la desobediencia civil no violenta, las masas desplegadas estratégicamente son, desde hace mucho, la única arma verdadera de la gente del común, de ti, de mí, de nosotros. El 1% tiene un vasto armamento de recursos materiales y fuerzas especiales políticas, y eso por no hablar de las fuerzas que tienen la violencia legítima de su lado, es decir, los policías, los ejércitos, etc. Pero el 99% tiene un ejército, que somos la cantidad de trabajadoras y trabajadores.
En los últimos 40 años se ha diseminado un nuevo mecanismo para buscar el cambio, la movilización. La movilización constituye una mejoría significativa respecto al cabildeo, pues trae un gran número de personas al campo de batalla. Sin embargo, con demasiada frecuencia se trata de la misma gente. Activistas comprometidos que van una y otra vez a la misma reunión o manifestación a favor de todas las buenas causas, pero sin el respaldo de toda la masa de sus colegas y su comunidad. Esto se debe a que hay un equipo profesional que dirige, manipula y controla la movilización. Sus miembros no se ven a sí mismos como gente del común, sino como agentes especiales para el cambio. Para ellos no importa mucho quién asiste a las manifestaciones o por qué, siempre y cuando aparezcan bastantes cuerpos suficientes para una foto que sea lo suficientemente buena como para usarla en Twitter y quizás generar un poco de cobertura mediática gratuita. Los activistas comprometidos que aparecen en la foto no han desarrollado un análisis de poder. No están informados acerca de él ni de la estrategia resultante, pero van juiciosamente a protestas que por lo general, son irrelevantes para quienes ejercen el poder. Y lo podemos ver en diferentes momentos históricos, diferentes gobiernos en nuestro país. Creo que nos ha tocado a todos ver que a pesar de que hay una movilización masiva, llámese SME, llámese maestros, llámese médicos, llámese estudiantes del Politécnico, llámese estudiantes de la UNAM o de cualquier otra institución, llámese como se llame la movilización, muchos de los gobiernos lo único que hacen es ignorar. Y si se cierran calles, que se cierren. Y si me bloquean el paso, pues que me lo bloqueen. Entonces, la movilización es importante, sí, porque demuestra número, pero no es el elemento fundamental que nos ayuda a cambiar la marea de los eventos. Algo falta todavía ahí. Una tercera aproximación, la organización, deposita la capacidad de acción necesaria para el éxito en una base de gente del común en continua expansión. Una masa de personas que nunca habían estado involucradas en la causa y que no se consideran en absoluto a sí mismas como activistas. Ese es el punto de la organización. En el enfoque organizativo, la injusticia y la indignación específicas son la motivación inmediata, pero la meta principal es transferir el poder de la élite a la mayoría, del 1% al 99%. Aunque cada campaña es importante en sí misma, su función principal es traer nuevas personas al proceso de cambio y mantenerlas involucradas en él. En contraste con los acuerdos hechos a puerta cerrada, típicos del cabildeo y de la movilización, la aproximación organizativa depende de las negociaciones masivas para ganar. La gente del común ayuda a realizar el análisis de poder, diseñar la estrategia y conseguir el resultado. Su rol es fundamental y lo sabe. Y bueno, aquí es donde vemos esos niveles de estructura para la organización. En el caso de nuestro sindicato, a partir de los mandos medios establecidos en nuestro estatuto, como es la Comisión de Trabajo, que tienen la relación directamente con trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, de repente queda corto ante este alcance que nos manifiesta Jane McAlevey. El caso de la NUE, por ejemplo, ese es un caso mucho más acabado en ese sentido, porque al formarse comités en las colonias, en las comunidades, en donde se identifican los liderazgos naturales, los liderazgos orgánicos y se tiene una participación activa, constante de los activistas, hay una expansión mucho mayor en el diseño de las estrategias. Hay incluso acciones que son tomadas por un cierto grupo de comités, dependiendo del área en donde se encuentren, que no son las mismas que vamos a encontrar en otra zona de la misma ciudad o en otro estado de la República donde estén organizados estos comités de la NUE. Ese es un ejemplo de la organización, de generar esta estructura y de llevar la iniciativa de las acciones, de los trabajos a las propias bases que conforman estos comités o estos grupos de activistas. Hoy en día, en los sindicatos y las OMS, recordemos que son las organizaciones del movimiento social de Estados Unidos, prevalecen el cabildeo y sobre todo la movilización.
Este es el principal motivo por el cual los movimientos modernos no han replicado el tipo de victorias logradas por el movimiento obrero y el movimiento por los derechos civiles del pasado. La tabla 1.1, que aquí vamos a explicar, compara los tres modelos según su aproximación al poder, la estrategia y la gente. Harry Hahn tiene un diagrama más o menos similar en su excelente libro How Organizations Develop Activists, o cómo las organizaciones desarrollan activistas. Sin embargo, Hahn se centra en lo que yo llamo grupos que se seleccionan a sí mismos, que no hacen de la clase un tema central, es decir, siguen basándose en el interés y no en la pertenencia a una clase social. Este libro sí se centra en la clase y en la distinción clara y vital entre la estrategia de crear activistas, los cuales no siempre vienen de la clase trabajadora, y crear líderes orgánicos, que siempre vienen de ella. Entonces, en esta tabla 1.1 tenemos estas columnas. Nos dice, bueno, ¿cuál es la teoría del poder? En el cabildeo, la teoría del poder es de élite. Los grupos de promoción procuran lograr ganancias individuales o ligeros cambios en las políticas públicas, que es a menudo por medio de las cortes o de negociaciones a puerta cerrada que no alteran permanentemente las relaciones de poder. O sea, sí generan cambios, pero la relación de poder se mantiene tal cual. Esa es la teoría del poder del cabildeo, en esta negociación a nivel de abogados, a nivel de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que nuestra organización desde hace 13 años ha tomado todas estas pistas, Hemos transitado por todas estas pistas para la resolución del conflicto. ¿Cuál es la teoría del poder de la movilización? Aquí nos dice en su cuadro, primordialmente es de élite la teoría del poder que tiene la movilización, es decir, se negocia con la élite. Y lo hacen desde un grupo de quienes se movilizan, que son los que tienen el control de la organización. El equipo organizador o los activistas se fijan metas con costos de concesión bajos o medios, es decir, sacrificar lo menos posible. O con más frecuencia se fijan una meta ambiciosa y declaran la victoria incluso cuando dicha victoria no cuenta con disposiciones de ejecución o cuenta con provisiones de ejecución débiles, es decir, cuando no hay una respuesta favorable, concreta e inmediata por parte de quienes pueden resolver las problemáticas. Es común que haya acuerdos secretos a puerta cerrada entre profesionales a sueldo, cosa que eso sí lo hemos evitado dentro de la negociación del conflicto del ESME. ¿Y cuál es la teoría de poder de la organización? Es una teoría de poder de masa, que es incluyente y es colectiva. Y esto, por ejemplo, en nosotros tiene que ver con las asambleas, que es donde se toman las decisiones. No son decisiones a puertas cerradas, sino que se discuten, se ponen a consideración, se analizan y finalmente se votan. Organizar grupos transforma la estructura de poder para favorecer a sus integrantes y disminuir el poder de sus adversarios. Cada campaña encaja dentro de una estrategia más grande de construcción de poder. O sea, por ejemplo, en el caso de lo que ha ocurrido con la NUE, con la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores, con el intento que se hizo con la OPT, en fin, todas estas herramientas de construcción de organización van enfocadas cada vez hacia un ámbito mayor, que es a donde debemos aspirar si realmente queremos lograr un cambio, ¿no? Porque de lo contrario no estamos cambiando la relación de poder y nos estamos quedando en puros cambios de medio pelo, ¿no? Priorizan el análisis de poder, involucran gente del común y descifran la relación entre los poderes político, social y económico que a menudo está oculta. La conciliación suele ser el resultado de negociaciones masivas en las que participan una gran cantidad de personas. Y aquí es justamente donde se toman las decisiones. Ahora, eso es en cuanto a la teoría del poder. ¿Qué nos dice en estas opciones para el cambio, desde el cabildeo, la movilización y la organización? ¿Qué nos dice de la estrategia? ¿Cuál es la estrategia del cabildeo? Es la litigación. Es con un elevado gasto en encuestas, publicidad y otros tipos de cobertura mediática comprada. Generalmente es como se maneja, además de los costos que tiene el emplear a un equipo de abogados que se encarguen de cumplir con todos los prerequisitos que establecen las leyes. La estrategia para
el ámbito de la movilización, se trata de campañas lideradas por personal profesional o por activistas voluntarios sin una base cuantificable de seguidores, las cuales dan más importancia al contexto y al mensaje que al poder de la base. Es decir, lo que se expresa tiene más peso que lo que está organizado abajo. Los mensajeros auténticos elegidos por el personal representan a los miembros ante los medios y los creadores de políticas, es decir, se transfiere parte de esta responsabilidad a un grupo que es el que tiene el control sobre la toma de decisiones. La estrategia en el campo de la organización tiene que ver con ¿qué? Con el reclutamiento e inclusión de un gran número de personas pertenecientes a grupos específicos, cuyo poder se deriva de su capacidad de rechazarse a trabajar o a otro tipo de cooperación con aquellos que dependen de ellas. Huelgas masivas, acción directa, estratégica y no violenta por periodos prolongados, mayorías electorales. El marco importa, pero los números son lo suficientemente persuasivos para crear una estrategia de cobertura mediática gratuita. La movilización es entendida como una táctica y no como una estrategia. Entonces aquí establece ya la diferencia entre la movilización y la organización por lo que se refiere a la estrategia, ¿no? La capacidad de movilizarse es una táctica porque obedece a otros objetivos de mayor profundidad que se logran con la organización. Finalmente, ¿cuál es el enfoque que hay en las personas en estos tres campos? En el campo de cabildeo no hay ningún enfoque en las personas. Se trata nada más de los aspectos legales y de la negociación per se. En el caso de la movilización, el enfoque de las personas se centra en los activistas de base. Gente que ya está comprometida con la causa y asiste una y otra vez a la movilización. Cuando se agotan, se reclutan nuevos activistas que también ya estaban comprometidos desde antes. Y así sucesivamente. Se depende excesivamente de las redes sociales en este enfoque desde la movilización. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la organización? ¿Cómo se enfocan las personas? La organización se enfoca en líderes orgánicos. La base se expande mediante el desarrollo de las habilidades de líderes orgánicos. Es decir, no solamente llamar a la organización, llamar a la movilización, sino llamar a la organización a tener actividades concretas más comprometidas y mejor desarrolladas y planificadas, ¿no? Entonces se trata de líderes orgánicos los cuales influyen de forma clave en los miembros del grupo y pueden, sin necesidad de personal profesional o como se le quiera llamar, reclutar nuevas personas que no habían estado involucradas antes. Las interacciones individuales cara a cara son fundamentales. Eso es lo que se hace en la organización y lógicamente reconocemos muchos de estos aspectos y hay muchos otros que hemos experimentado durante la resistencia y durante la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta es la tabla en donde nos va mostrando estos diferentes niveles y cómo estos niveles abordan ciertas áreas muy necesarias para la lucha. La teoría del poder, la estrategia y el enfoque de las personas. Pasamos a otro tema dentro del mismo texto que nos dice, bueno, ya cómo se pone en práctica esto. Grupos basados en la estructura contra grupos que se seleccionan a sí mismos. Para entender qué quiere decir el que se seleccionan a sí mismos, quiere decir que se trata de un interés personal, particular. Ahorita lo vamos a ver más claramente en el texto. El movimiento obrero y el movimiento por los derechos civiles estaban insertos en el paisaje de lo que llamo organización basada en la estructura. Sus estructuras eran, respectivamente, el lugar de trabajo y la iglesia negra durante la segregación, por ejemplo. Aunque la movilización y el cabildeo también cumplieron un papel, ambos movimientos, trabajadores y derechos civiles, escogieron la organización como su principal estrategia. Su alma era la participación masiva de la gente del común, inspirada por una comunidad única en torno a un sentido de lugar. La fábrica de la comunidad de trabajadores, en el movimiento obrero, y la iglesia de la comunidad de fe en la lucha por los derechos civiles. La siguiente investigación empírica y la voluminosa literatura que ha estudiado los resultados obtenidos entre los años 30 y los años 60
constituyen una buena base para afirmar que la organización basada en la estructura sigue siendo la mejor alternativa para reconstruir un movimiento progresista poderoso. Los lugares de trabajo y las casas de fe que no se han organizado siguen siendo ambientes propicios para reclutar personas. Además, hay muchos, los suficientes, para devolverle al movimiento obrero el 35% de densidad que tenía cuando la inequidad estaba descendiendo, no aumentando. Bueno, vamos a una pausa, a nuestra pausa musical, y regresando continuamos con esta lectura del texto de Jane McAlevey, No Shortcuts o Sin Atajos para la organización del movimiento obrero. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con la lectura de No Shortcuts de Jane McAlevey, autora norteamericana, académica, maestra, y que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de estos movimientos sociales a través de la organización sindical. En este texto, haciendo pues un resumen, nos habla de 3 vías por las cuales los trabajadores, las trabajadoras organizados han buscado solucionar sus problemas. El del cabildeo, que tiene que ver justamente con la negociación en el marco de lo legal y en el manejo de los medios que se pueden pagar para tener cobertura sobre lo que se está peleando. La parte de la movilización, que implica solamente el llamar a las masas, llamar a las bases para que hagan número, para que hagan presencia, para que se vean bien en la foto, y después se entra otra vez en un periodo de pasividad. Y el tercer elemento, el de la organización, que utiliza tanto el cabildeo como la movilización, pero haciendo un reclutamiento constante entre sus grupos de trabajo, entre sus bases, de aquellos líderes que pueden ayudar a expandir la organización y hacerla más fuerte. Entonces nos ha parecido muy interesante plantearlo. Esto
Es parte de lo que se ha estado trabajando en un curso que se llama Organizando para el Poder, que realiza la Fundación Internacional Rosa Luxemburgo y en el que actualmente estamos participando un número bastante amplio de compañeras y compañeros de la Comisión de Trabajo y de la dirección del sindicato, y que tiene que ver con esa construcción de estructura, esa fortaleza de estructura para cumplir los objetivos de nuestra organización. Entonces, bien, vamos a continuar con la lectura del texto. Estamos en la parte en donde la autora nos habla ya después de esos tres elementos, cabildeo, movilización y organización. Pasamos a los elementos, digamos, clave de dónde encontrar esa construcción de la estructura, y refiriéndose al siglo XX, particularmente la primera mitad, en donde se construyen en los Estados Unidos dos movimientos de suma importancia: el movimiento obrero, a través de este boom del sindicalismo, que también se vio en México en esos años, desde los años 30 hasta los años 60, y que en los Estados Unidos va acompañado de otro elemento fundamental, que es la lucha por los derechos civiles. Es decir, esta lucha contra el racismo, contra el segregacionismo, en donde había lugares, transportes, restaurantes que estaban divididos entre el espacio para gente blanca y el espacio para gente de color. Entonces, frente a ello, se implementó una lucha muy poderosa, muy vigorosa, de defensa de los derechos civiles, que costó vidas de personajes importantísimos como Martin Luther King, desde el propio activismo racial de los afroamericanos con Malcolm X, pero que marcan de manera definitiva a esta primera mitad del siglo XX y que va a tener parte de sus resultados en la segunda mitad, aunque hay retrocesos que a todas vistas implican la necesidad de un nuevo modelo de organización para echar abajo estas barreras en contra de los obreros, de las obreras, y en contra de quienes de estas minorías se ven afectados por elementos racistas. Bueno, continuemos entonces con la lectura. Nos habla de dos lugares en donde concentrar fuerzas, o donde concentraron fuerzas estos dos movimientos: el centro de trabajo y las iglesias. Puesto que el objetivo principal de la organización es cambiar la estructura de poder, transfiriéndolo del 1% a algo más cercano al 90%, las mayorías siempre son el objetivo. Entre más gente, más poder. Pero no se trata de cualquier gente, y la palabra mayoría no es una palabra descartable escrita en una pizarra, sino un objetivo específico que se debe alcanzar. En la organización basada en la estructura, en el lugar del trabajo y en ambientes basados en la fe, es fácil medir si se ha logrado convencer de una causa o problema a más de la mayoría de los participantes de la estructura en cuestión. Un lugar de trabajo o una iglesia puede tener, digamos, 500 trabajadores o feligreses. La naturaleza cuantificable del grupo cerrado permite estimar el éxito en términos numéricos cuando se trata de alcanzar una mayoría, o incluso una mayoría cualificada. Un organizador o una organizadora que pretenda construir un movimiento con el máximo poder y esté abordando un grupo estructurado o cerrado, debe tener como meta llegar a cada persona y planear cómo lograrlo, independientemente de si la persona tiene o no un interés previo en el sindicato o en la organización comunitaria. Además de entender concretamente cuándo se ha alcanzado una mayoría, el organizador o la organizadora puede calcular los niveles de compromiso de esa mayoría según la naturaleza, la frecuencia y el nivel de riesgo de las medidas en las que está dispuesta a participar. El proceso de construir una mayoría y poner a prueba su nivel de compromiso también permite un método mucho más sistemático para valorar al interior de las diferentes estructuras qué personas del común son líderes desde antes, un método llamado identificación de liderazgo. Estos líderes informales, a quienes llamaré líderes orgánicos, rara vez se identifican a sí mismos como líderes y raramente cuentan con un título oficial, pero pueden ser identificados por la influencia natural que ejercen sobre sus pares. Saber reconocerlos hace más fácil decidir de forma mucho más efectiva
a quienes darle prioridad en el desarrollo del liderazgo. Desarrollar sus habilidades de liderazgo es más fructífero que entrenar voluntarios de forma aleatoria, pues ya cuentan con una base de seguidores. Los líderes orgánicos son la clave para crecer. ¿Cómo podemos identificar estos liderazgos? En la historia de nuestro sindicato, pues es como muy tradicional. Hay una vieja escuela que nos dice que los procesos electorales que vivíamos en Luz y Fuerza para elegir a nuestra comisión de trabajo era en donde se detectaban estos liderazgos, y muchas veces era así, ¿no? O sea, pensar en que en un centro de trabajo había un compañero, una compañera, que era quien tenía la mayor ascendencia sobre el resto de los compañeros. Quizás alguien que había estado trabajando en diferentes lugares, en diferentes centros de trabajo, y que era conocida, conocido, respetada o respetado por su capacidad para el trabajo, pero también por la manera en cómo se atraía la atención de la gente, ¿no? A veces se trataba pues de los puestos de más alto rango dentro del departamento, gente que ya estaba en un puesto de dirección, o quizás no estaba en un puesto de dirección, pero tenía la capacidad de dirigir, de atraer, de organizar a la gente, fuera para el trabajo o fuera para hacer algún festejo, para organizar una comida, etc. Varios rasgos muy notables eran los que nos indicaban dónde estaban los liderazgos dentro de los departamentos. A veces no era así, a veces era más una cuestión clientelar, porque hay que recordar que incluso el clientelismo también en su momento fue una manera muy usual en nuestra organización de elegir a las dirigencias, ¿no? En función del número de trabajadores que tenía un departamento, el número de trabajadores que tenían en un centro de trabajo, y en función de eso incluso también se creaban liderazgos artificiales, es decir, gente que simplemente por ser perteneciente a este grupo pues podía aspirar a tener un liderazgo aunque no lo tuviera realmente. Ocurría también en la historia de nuestro sindicato y conocemos infinidad de casos en ese sentido. Incluso a muchos de ellos hoy los vemos en esta famosa disidencia, ¿no? Que presumen el haber sido miembros de la dirección, el haber sido representantes, el haber sido sindicalistas, pero eran gente que no tenía ningún tipo de liderazgo, salvo el que les daba el nombramiento, que a veces se hacía desde otra esfera del poder de la organización. Bien, volvamos al tema y al texto de Jane McAlevey sobre el proceso para estos liderazgos, seleccionar estos liderazgos. Este proceso difiere considerablemente del proceso de autoselección que sucede en el trabajo de movilización de, por ejemplo, las luchas ambientales y otras luchas con un solo objetivo, los movimientos de mujeres y otros movimientos basados en la identidad, y los esfuerzos comunitarios de índole no religiosa, pueblos originarios, organizaciones locales defendiendo algún tema en particular contra la minería a cielo abierto, contra la explotación de recursos naturales, etc., ¿no? Los grupos que se seleccionan a sí mismos dependen del enfoque de movilización, y muchos de ellos crecieron a partir del proyecto de la Nueva Izquierda de los años 60 o en respuesta a él. El movimiento de la Nueva Izquierda fue algo que se gestó tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y que fue justamente una manera de enfrentar esta posición reaccionaria que empezaba nuevamente a ganar poder en los Estados Unidos, porque en la década de los 60 hubo toda esta rebeldía y todo esto, pero sí hubo una respuesta por parte de las posiciones más conservadoras. En el trabajo basado en la autoselección, la mayoría de las personas asiste a las reuniones porque tiene un interés previo o un compromiso serio con la causa. Pensemos, por ejemplo, en cómo se desarrollaron las estructuras de la 4T, ¿no? Por decir algo. Como dice Skocpol, una investigadora que ya se mencionó, muchos de los grupos principales ni siquiera eran asociaciones con membresía, sino pequeñas combinaciones de promotores ágiles, apasionados y con una forma de pensar fresca que apoyaban nuevas causas. Cuando el trabajo está basado en la autoselección, los movimientos pasan la mayor parte de su tiempo hablando con personas que ya están de su lado, mientras que el trabajo basado en la estructura, puesto que la meta es construir mayorías en un grupo cerrado, los organizadores están obligados constantemente a incluir gente que al principio
pueda tener poco o no tener ningún interés en participar en un grupo. De hecho, al inicio de una campaña de sindicalización, muchos trabajadores están en contra de la idea misma de conformar un sindicato. Igualmente, es posible que la primera vez que un grupo de feligreses sea invitado a unirse o a ayudar a construir un nuevo grupo basado en la fe, muchos de ellos se opongan a orientar su iglesia hacia una acción colectiva. En consecuencia, tanto los organizadores como los líderes orgánicos, que los organizadores identifican y luego desarrollan, dedican la mayor parte de su tiempo a convencer personas que no se identifican a sí mismas como personas que están del lado de los progresistas. La organización basada en la estructura expande deliberada y metódicamente la base de las personas a las que los movilizadores pueden recurrir en sus eternas campañas enfocadas en un solo tema. El libro de Hahn fortalece mi argumento de que los grupos que se seleccionan a sí mismos desarrollan una estrategia basada en el activismo, mientras que los grupos que se basan en las estructuras desarrollan una base fuerte y más expandible, pues se enfocan en desarrollar líderes orgánicos que son capaces de movilizar y alcanzar mayorías. Esto se puede notar en estos grupos que son de un interés muy particular. Por ejemplo, vamos a pensar en grupos medioambientales, de la defensa medioambiental. La gente realmente, los activistas más comprometidos, ya no tienes que convencerlos de seguir. Son los que están en la calle, son los que reparten la propaganda, son los que hacen un meeting, son los que interpelan a las autoridades, son los que buscan generar un diálogo con la gente, pero que están plenamente convencidos, y la dificultad es en convencer a gente de fuera que no tiene ese mismo interés a que lo logren. En el caso de los centros de trabajo, de los trabajadores, y organizarlos para sindicalizarlos, tiene que ver más que con un solo interés, con varios intereses que tienen que ver con el desarrollo de su propia vida, de su trabajo, de las condiciones en el trabajo. Y ahí es justamente donde se pueden detectar estos liderazgos. De otra manera, no es fácil detectar los liderazgos. Sí es sencillo, entre comillas, lograr un mayor activismo, lograr activistas de mayor participación dentro de una organización, pero si no existe esta definición de estructura, si no existen esta serie de objetivos que tienen que ver con un proyecto de vida y donde confluyen diferentes intereses, pues generalmente es más complicado, ¿no? Por eso llega a esta conclusión James McAlevey cuando dice: los sindicatos son la prueba más sólida del éxito de los movimientos sociales. Continuamos con la lectura. A pesar de que tanto los sindicatos como los esfuerzos centrados en la fe están basados en la estructura, hay factores muy importantes que los diferencian. Las mejores lecciones vienen del éxito de las pruebas más duras. Las peleas sindicales reales involucran siempre amenazas y riesgos altos, el despido, simplemente. Al igual que las luchas del movimiento por los derechos civiles, en donde hay, el riesgo es hasta de la vida. Una diferencia crucial es que la mayoría de las organizaciones basadas en la fe y otras organizaciones de base amplia son conocidas como ODO, es decir, Organización de Organizaciones. Con frecuencia, las ODO son entidades religiosas, iglesias, sinagogas y mezquitas individuales, donde el reclutamiento inicial ocurre entre un organizador o una organizadora y el líder o la líder, que es una persona con una posición oficial, generalmente de tiempo completo, es decir, una persona que por lo general tiene un título que le confiere un estilo más formal de liderazgo: sacerdote, pastor o pastora, rabino, imán. Una vez que esta persona se ha convencido del proyecto de construir una organización amplia basada en la religión, él o ella le darán al organizador u organizadora acceso completo a la congregación. Hoy en día, los organizadores de grupos basados en la fe no deben enfrentarse a condiciones para nada equivalentes a las que enfrentan las organizaciones sindicales, pues no se invierten grandes sumas de esfuerzos por evitar que involucren nuevos individuos defensos intentos por convencer a la mayoría del rebaño. Por el contrario, los organizadores basados en la fe suelen ser recibidos con los brazos abiertos. Y esto lo vemos sobre todo en comunidades más cerradas, en colonias o en cuadras, en regiones
pueblos originarios o pueblos dentro de una demarcación, por ejemplo, dentro de una alcaldía del Distrito Federal, en Iztapalapa o en Coyoacán o en Milpa Alta, Xochimilco, etcétera, en donde todavía la opinión del párroco de la principal iglesia es de gran realce, de gran profundidad, de gran importancia para los pobladores, para los feligreses. Y se ha visto que incluso muchos de los padres, de los sacerdotes que forman parte de movimientos más progresistas dentro de la iglesia, son los que logran ir generando esa estructura en torno a ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, no requiere todo este despliegue tan desgastante, hay que decirlo, que suele ocurrir en el caso, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, en donde además se requiere de muchos recursos económicos, ¿no? Para generar información, para poder transmitir esa información, para generar traslados, etc. Bueno, cuando la estructura es en el lugar de trabajo, el líder oficial de dicha estructura, el director o la directora ejecutiva de la compañía, les declara la guerra a los empleados ante el primer indicio de un intento de sindicalización, de ahí el mayor desgaste que se da, empleando tácticas que a menudo incluyen la amenaza de despedir a cualquier trabajador o trabajadora que hable con los organizadores. Los organizadores, sean estos profesionales o voluntarios de otro establecimiento y organizado, tienen prohibido por ley entrar a un lugar de trabajo que no esté organizado sindicalmente. Esta es una gran diferencia entre pues el marco legal en los Estados Unidos, que es donde se origina este texto, y el marco legal en México. La organización sindical es muy acotada en el caso de la ley en Estados Unidos, incluso las posibilidades de manifestarse, de movilizarse, están excesivamente controladas, se tienen que solicitar los permisos, dar los avisos, etc. Y por ejemplo, las marchas las tienen que hacer sobre la banqueta, no se pueden bajar al arroyo, no pueden bloquear calles, porque pues eso implica la acción inmediata de la policía para reprimir a los sindicatos. Este hecho constituye ya una diferencia radical respecto a los contextos de fe e implica que los organizadores deben ser muy buenos en el arte de la conversación uno a uno, que es con frecuencia la primera conexión entre ellos y sus potenciales reclutas. Esto pensando en el ámbito de organizar a los no organizados. También tiene sus dificultades en nuestro país, no solo el caso de Estados Unidos, sino que y esto lo sabemos históricamente y lo retomábamos en el primer programa del año cuando hacíamos este homenaje a Jorge Belarmino, en donde, bueno, él junto con otros personajes del movimiento estudiantil del 68 como Paco Ignacio Taibo, como Francisco Pérez Arce, pues se dedicaron a construir organización sindical en pues la zona conurbada de la capital, en las zonas industriales que estaban en pleno apogeo, pero que no tenían sindicatos o que sus sindicatos eran sindicatos charros de la CTM, y lo que ellos hacían era justamente esta labor de organizadores, no profesional, porque bueno, no se les pagaba por hacer eso, lo hacían en algunos casos en alianza con algunos bufetes progresistas de abogados que apoyaban a los trabajadores a buscar mejores condiciones, y así es como se iban organizando estos nuevos sindicatos independientes. Pero el hecho es que tenían que entrarle en esta relación uno a uno para ir encontrando a los líderes que estaban laborando dentro de esas zonas industriales, dentro de esas fábricas, y con ellos hacer esta labor de ir reclutando a los demás trabajadoras y trabajadores para conformar un sindicato. Hubo resultados, como lo veíamos en ese programa, hubo resultados muy importantes como pues la lucha de Spicer, la lucha en el sector automotriz también fue muy importante en la década de los 70 del siglo pasado. Sin embargo, siempre se enfrentó también a la represión tanto de los sindicatos charros y sus golpeadores como de la complicidad de las autoridades policíacas de la zona, estatales o incluso hasta federales, ¿no? Bien, continuemos con el texto de Jane McAlevey. Por otra parte, en el caso de los organizadores basados en la fe, su éxito al convencer la mayoría de los feligreses no se mide como un todo o nada, pues no hay elecciones supervisadas por el gobierno en cada iglesia que revelen el número de nuevos miembros de la organización. La recolección de cuotas a través del diezmo incentiva a los organizadores en los contextos de la fe a intentar alcanzar tantos miembros nuevos como sea posible. Pero
Las estructuras legales en torno a la organización sindical hacen que alcanzar una mayoría en una elección sindical o una huelga sea absolutamente necesario. Y esto lo estamos viendo hoy en el caso de México con las reformas que se hicieron ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, en donde implica que los contratos colectivos que sean titulados por algún sindicato tendrán que someterse a un proceso de, llamémosle certificación, llamémosle de ratificación, en donde los trabajadores, las trabajadoras tienen la opción de votar si están de acuerdo o no en que ese sindicato, en que ese contrato colectivo siga vigente y por lo tanto que el sindicato titular siga siendo el sindicato titular del contrato colectivo. Estas son algunas de las reformas que, digamos, son positivas en cuanto a desmantelar toda esta estructura de más de medio siglo que tienen estos sindicatos de la CTM, de la CROC y de todas estas centrales charras que se crearon durante el siglo XX. Sin embargo, hay otras reformas que en el ámbito laboral, en el ámbito legal de lo laboral, pues tampoco están muy bien pensadas, ¿no? Y que chocan contra estructuras que, por ejemplo, nuestro sindicato tenía en su estatuto, lo tenía muy bien definido, y esta nueva regulación laboral lo que hace es volverla menos específica, volverla más general, en su afán de hacerlo pues para todos los sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus bemoles, pero finalmente sí significan un mayor esfuerzo organizativo por parte de los sindicatos. El momento y la urgencia también son importantes. Las organizaciones basadas en la fe no tienen fechas límites impuestas desde afuera. En cambio, los esfuerzos de organización sindical sí, por lo que tiene que ver con los periodos de las dirigencias de los sindicatos, los periodos para ratificar contratos colectivos, hacer revisiones de estos, revisiones de salario, etc. La estructura legal bizantina, que dicta las reglas de la creación y el gobierno de los sindicatos, impone muchas fechas límite y muchos otros obstáculos que deben ser superados, empezando por la tarjeta de membresía al sindicato, que se vence en 12 meses si el nivel de sindicalización requerido no ha sido logrado antes de esa fecha. Bueno, ese es un requisito que establece la ley en Estados Unidos, que no es el caso de México. En el caso de México, incluso la constitución de los sindicatos, a pesar de no ser tan sencilla, pues todavía le da a los sindicatos la posibilidad de redactar sus propios estatutos, sus propias reglas internas, aunque, como decía yo hace rato, la reforma del 2019 se mete en varios de esos aspectos y contradice lo que establece incluso la Organización Internacional del Trabajo, de que los sindicatos son libres de redactar su propio estatuto. Bien, si se logra la sindicalización, el cronómetro vuelve a cero. En otro lapso de 12 meses debe lograrse un primer acuerdo o contrato colectivo. Nuevamente ese es el marco legal de los Estados Unidos. Los acuerdos colectivos también expiran, en este caso a menos, y lo establece la Ley Federal del Trabajo, a menos que así se establezca en el contrato, que es por tiempo definido, por tiempo determinado. Se entiende, si no se establece así, que es por tiempo indeterminado. Y lo que sí te maneja es que cada 2 años tienes que revisar el contenido del contrato. Si no lo haces, entonces, bueno, se toma como que el contrato continúa tal cual sin ninguna modificación, ¿no? Esas son las grandes diferencias también con la ley laboral en los Estados Unidos. Los acuerdos colectivos también expiran, lo cual produce una nueva ronda de fechas límite. La organización basada en la fe no tiene este tipo de exigencias y tanto las organizaciones como los organizadores basados en la fe a menudo requieren años para construir el equivalente de una mayoría inicial o emprender primeras acciones. Por todas estas razones, los organizadores sindicales, mucho más que los que están basados en la fe, deben perfeccionar su habilidad de identificar líderes orgánicos, persuadir votantes y desarrollar lo que los organizadores sindicales llaman pruebas estructurales. Desde el macartismo, que decíamos que fue este periodo en que se persiguió a quien tuviera una tendencia hacia la izquierda, hacia el comunismo, socialismo, etc., la mayoría de los sindicatos ni siquiera ha intentado organizar trabajadores que no estén organizados.
hacer huelgas o ganar votos de ratificación de contratos con alta participación por obvias razones, porque pues con esta idea del macartismo siempre estaba la represión presente encima de las organizaciones sindicales. El objetivo de este libro es aprender a edificar poder a partir de los mejores ejemplos de éxito alcanzado bajo las condiciones más difíciles. Este libro no es acerca de la organización sindical, sino acerca de la organización. El que esté enfocado a los sindicatos debería ser un indicio para la intelectualidad y las ciencias sociales de que no estudiar o no concebir a los sindicatos como movimientos sociales ha resultado en no entender la forma más efectiva de edificar poder. En el nuevo milenio, como en el pasado, un éxito sindical significativo requiere construir mayorías en el lugar del trabajo, el contexto con las condiciones más difíciles. Como dijeron Dan y Mary Ann Closson, los mecanismos de la organización sindical les ofrecen a los investigadores de los movimientos sociales un recurso poco utilizado, la oportunidad de un estudio sistemático de formas de acción colectiva a gran escala, a menudo de alto riesgo. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, esta segunda lectura de No Shortcuts, sin atajos, de Jane McAlevey. Y bueno, vamos a ir alimentando esta reflexión colectiva, esta reflexión de largo aliento sobre la organización de las y los trabajadores. Nuestro caso, como Sindicato Mexicano de Electricistas, es, como dicen, sui generis, es muy particular, tiene muchas aristas muy diferentes al general del movimiento obrero, no digamos del mundo, simplemente en el caso de México, por las condiciones que hemos luchado, en las que hemos luchado desde hace 13 años. Vamos a seguir alimentando con esta información porque de lo que se trata es de crear conciencia de que las trabajadoras, los trabajadores, no podemos avanzar en esta lucha pensando que la única reivindicación es económica. Como lo ha dicho aquí James McAlevey, también tiene que ver con una construcción de poder, porque si no cambiamos las relaciones de poder en este país, no digamos en el resto del mundo, en este país difícilmente podremos cambiar las condiciones de la clase trabajadora. Siempre estaremos sometidos a esa explotación, a esa precarización, a esa manera de hacernos a un lado como lo han hecho las clases dominantes, incluso los gobiernos más progresistas que pueda haber en este país. Entonces, camaradas, compañeras, compañeros, gracias por su atención y nos vemos aquí la próxima ocasión, la próxima semana en Letras Militantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.